A lo largo de la historia del cristianismo ha habido muchas profecías diciendo que el fin del mundo está fecha, que el mundo se va a acabar, que el Señor viene pasado mañana o tal día o tal hora. ¿Cuándo será la venida del Señor? Hoy vamos a comenzar un estudio profético. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Cuándo será su venida? ¿Y cuáles serán las señales que nos anuncian la cercanía de los tiempos? Aunque sabemos que nadie puede decir el día ni la hora. Pero sí tenemos señales que nos indican esta realidad. Veamos las señales proféticas de los últimos tiempos. Nuestro tema para hoy es ¿cuándo será tu venida? Una gran pregunta que muchos especulan e inventan fechas y lugares. Vamos a comenzar. Esta es la gran pregunta que muchos predicadores se atreven a pronosticar fecha y año en que vendrá el Señor. Así nacieron, por ejemplo, los testigos de Jehová. Pero, ¿está predicho la fecha de ello y del fin del mundo? Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús le contestó, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, dio una señal, pero no dio fecha. Las profecías ofrecen señales, no fechas. Comparar el futuro profético con los días de Noé para hablarnos de la realidad de los últimos tiempos es la evidencia bíblica. Las profecías indican señales indeterminadas respecto a su venida. Solamente nos dio una señal. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Para no especular, tenemos una parábola. La parábola de las 10 vírgenes. Mas las prudentes se prepararon para recibir al esposo. Sin embargo, las necias no se prepararon. ¿Y qué ocurrió? Que vino el esposo. Las prudentes estaban preparadas con las lámparas encendidas, pero las necias no tenían el aceite y salieron a buscarlo a última hora. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, velad y orad, porque nadie sabe cuándo será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son las señales de la inminente venida de Jesús? En el aspecto más preocupante para mí, referente a las 3 señales más importantes, son las que vamos a enfocar en estas conferencias que van a tener 3 partes. Esta es la primera. Vamos a hablar de las 4 señales más importantes de los últimos tiempos. 1, la restauración de Israel como nación. 2, el cambio climático y los fenómenos astronómicos. 3, epidemias y hambruna. Y 4, la crisis económica. Pero es la apostasía, la quinta, la más preocupante de los últimos tiempos. La creación del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se compone de 3 grupos secretos: los Illuminatis, el Club de Windenberg y el Club de Roma. Estos buscan establecer un gobierno mundial. ¿Por qué es difícil interpretar las profecías? Porque no tendremos entendimiento de ello hasta que no se acerque el tiempo de que las mismas empiecen a cumplir. ¿Cómo explicar un hecho futuro a largo plazo con un lenguaje limitado? Por ejemplo, ahora tenemos palabras nuevas que antes no existían, como internet, digital, chip, tsunami, satélite, GPS, virtual, genética, etc.
¿Cómo describiríamos un avión si viviéramos en la selva con un taparrabo? Para mí la señal más importante es tratar de interpretar la restauración de Israel como nación. Fíjense bien, en Mateo 24:32 habla de aprender de la higuera. Cuando sus ramas brotan, sabéis que está cerca el verano. ¿Sabéis que la higuera es el símbolo de Israel? Jeremías 8:13 dice, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedará uva en la vid, ni higo en las higueras, y se caerán las hojas, y lo que le es dado pasará de ellos. Pronostica la desaparición de Israel como nación por un tiempo. Jesús maldice la higuera y sentencia la expulsión de los judíos. En Marcos 11:20-22. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, dijo, maestro, mirad la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Jesús anuncia la diáspora. La palabra diáspora es expansión. Hasta los últimos tiempos. Cuando Jesús mira a Jerusalén, exclama, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí anunció Jesús un hecho trascendental en la profecía bíblica de los últimos tiempos. El pueblo judío desaparece como nación. En el año 70 después de Cristo ocurrió lo predicho por Jesucristo. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los pueblos. Los judíos se levantaron en revueltas, sus líderes decididos a oponerse al imperio romano, huyeron a Jerusalén, donde muchos de los rebeldes, los conocidos como celotes, hicieron sus últimos esfuerzos para evitar la destrucción del templo, Jerusalén, y esparció a los judíos. Durante la época del año 69 después de Cristo, había lucha de poder en Roma, y el comandante de la fuerza romana de Israel, Vespasiano, parte urgentemente de Tierra Santa hacia Roma para reclamar el trono de su imperio, y deja a su hijo Tito al frente, quien destruyó Jerusalén y se llevó los utensilios sagrados para Roma. Esto está relatado en la profecía de Ezequiel capítulo 37, los huesos secos. Deben estudiar ese capítulo detenidamente. No tengo tiempo en esta ponencia de explicarlo todo, pero dice Dios, profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Los huesos fueron secos y esparcidos. Israel fue destruido. Pero al hablar el profeta, se empezaron a juntar hueso con hueso. Luego, el uno con el otro, para que fuesen un solo, y será solo en tu mano. Esto ocurrió en el año 1897, que se llevó a cabo el primer congreso sionista. Después de más de 1000 y pico de años de esparcido por el mundo, los judíos se empiezan a juntar para decidir proclamar o establecer la patria judía, Eretz Israel. Ezequiel 37:8 dice, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Que sí que los huesos se juntaron, se formaron piel y tendones. Esto fue la declaración de Balfour en el año 1917, donde afirmaba que el gobierno inglés veía favorablemente el establecimiento de la patria judía en Palestina, con el entendimiento de que esto no perjudicaría los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que vivían en Palestina. Fue el segundo paso hacia la resurrección de un pueblo que se había esparcido. En Ezequiel 37, 9 y 10 dice, y me dijo,
Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto ocurrió el 14 de mayo de 1948. El último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por David Ben Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. De acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas, Israel se constituyó en nación. Inmediatamente de la declaración del Estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron al nuevo Estado. Y aquí la lucha de Israel por sobrevivir. Tuvieron que enfrentarse a 4 guerras, apenas comenzando a ser independiente y nación. Primero fue la guerra de Zeus, la llamada de Gamal Abdel Nasser al poder en Egipto en el 1952, significó un acercamiento de su país con los Estados Unidos. Además, el Reino Unido aceptó inicialmente retirarse del Canal de Suez. En el año 1956, el conflicto entre Egipto e Israel se agudizó, siendo frecuentemente las incursiones de guerrillas egipcias al territorio de Israel, a las cuales este país respondía a su vez penetrando en el territorio egipcio. Después vino la guerra de los 6 días, que ocurrió en junio del 1967. Nasser pidió el retiro de las fuerzas de las Naciones Unidas mientras acumulaba tropas en las fronteras. El 5 de junio del 1967, las fuerzas aéreas israelíes lanzó un ataque aéreo contra las fuerzas aéreas de Egipto, la cual quedó prácticamente aniquilada. En ese mismo día, también se neutralizó las fuerzas aéreas de Siria y Jordania, e Israel recuperó otra vez el territorio que los enemigos querían conquistar. Después tienen que enfrentar otra guerra, la guerra de Yom Kippur. Esta guerra se inició el 6 de octubre del 1973. Era el día de la expiación judía. Estaban en ayuno y oración, cuando los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una ofensiva contra Israel, derrotando al ejército de este país y tomando por sorpresa este ataque. Después de 3 semanas de combate, las fuerzas israelíes lograron recuperar el terreno perdido y una fuerza de paz de las Naciones Unidas se encargó de mantener la paz en el Líbano. El 4 de marzo de 1978, después de diversos enfrentamientos entre tropas israelíes y las guerrillas palestinas del Líbano, Israel invadió el sur de este país en una operación que denominó Operación Litani. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasó una resolución en la que exigía la retirada de las tropas de Israel y la creación de un cuerpo de fuerzas interinas de las Naciones Unidas. Israel acató la resolución y retiró sus tropas. En junio del 82, Israel volvió a invadir al sur del Líbano con el fin de aniquilar a las fuerzas del FLP que luchaban por destruir Israel. La tensión de guerra se encuentra en el territorio de Israel y lo que antes fue Babilonia o Siria. Entre ellos está Irán e Irak. Como ven, Israel tuvo que luchar para mantenerse en pie. Apenas obtuvo su derecho a ser nación. Pero ¿por qué es Israel tan importante para el cumplimiento profético y la venida de Jesús? Porque todos los acontecimientos de la tribulación giran en torno a Israel. ¿Sí? Veamos. Hay que estudiar Ezequiel 38. Se habla de que los árabes y el príncipe de Gog y Magog rodean a Israel y la invadirán. Ezequiel 38:2 dice: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. En todo el libro de Apocalipsis, los acontecimientos giran en torno a la invasión de Israel.
y a la famosa guerra del Armagedón, nombre dado en Apocalipsis a la invasión final de los enemigos de Israel en el valle de Megiddo. Todos los acontecimientos relacionados con el anticristo tienen que ver con Israel. Estudiando Apocalipsis vemos que Israel rechaza al anticristo y desencadena la persecución contra estos. Apocalipsis 7 del 3 al 8. El anticristo impone el culto a su persona y cree el culto a la bestia. Apocalipsis 13:15. Al final, el anticristo decide invadir a Israel por el valle de Megiddo, ya que Israel no se somete a los designios del anticristo. Zacarías 12:11. Y es ahí cuando Israel está acorralado, cuando Jesús viene como rey de reyes para defender a su pueblo del diablo, el cual es atado por 1000 años, según Apocalipsis capítulo 19. Así que todos estos acontecimientos relacionados con Israel es la señal más palpable de que estamos en los últimos tiempos. Y como ustedes podrán ver, toda la atención del mundo gira en torno al Medio Oriente y al papel de Israel en las profecías de los últimos tiempos. Seguiremos con la segunda parte en el próximo programa. Hablaremos de los fenómenos ecológicos y astronómicos según lo describe Lucas capítulo 21, versículo 25 al 29. Eso tocará en el próximo programa. Hemos visto en esta primera presentación sobre escatología cuándo será la venida del Señor. Y hemos enfocado que el papel más importante de los acontecimientos futuros está en la restauración de Israel como nación. ¿Lo hemos visto? Bueno, pues le invito a que esté pendiente a la próxima presentación, la segunda parte de este tema, las señales de los últimos tiempos, para saber cuándo será la venida del Señor.